Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva edición del Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación, rediseñando nuestra sociedad, que la Fundación 11 ha puesto en marcha con la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad. Ya llevamos siete foros en los que hemos hablado con representantes públicos a diferentes niveles, ¿no? A nivel estatal, a nivel municipal, a nivel europeo. Hemos hablado con representantes internacionales de asociaciones de personas con discapacidad, como Víctor Pineda. Hemos hablado con prestigiosos arquitectos, urbanistas, y hemos debatido sobre ciudades y bueno, hoy vamos a hablar de transporte, ¿no? De redes de transporte, de movilidad, de cómo tenemos que pensar y cuáles son nuestros retos de futuro, ¿no? Muchísimas gracias a todos los asistentes por compartir este espacio, que como siempre es un espacio de todos, en el que está libre, podéis hacer sugerencias, comentarios, contacto a posteriori de la celebración de este evento. Y sí que me gustaría, antes de nada, recordaros las preferencias de accesibilidad que tenemos disponibles a través de la plataforma Zoom. Si necesitáis subtitulado, pues podéis activarlo en la parte inferior de vuestra pantalla, en uno de los logos donde pone subtítulos, y aparecerán automáticamente la transcripción de las intervenciones en subtitulado. Si necesitas interpretación en lengua de signos española, pon la pantalla completa y desplaza o minimiza la ventana flotante con los panelistas para poder visualizarlo correctamente. Está el apartado de preguntas y respuestas, donde podréis realizar las preguntas a los panelistas según nos vayan surgiendo, y al final del evento buscaremos un huequecillo para que nuestros ponentes amablemente nos respondan. Indicaros que este evento también está retransmitido en directo en el canal YouTube de Fundación 11, y después también se editará dentro de unos días para que podáis reproducirlo cuando os convenga. Como os decía, hoy vamos a hablar sobre medios de transporte, sobre movilidad, sobre cómo tenemos que rediseñar nuestra sociedad, refiriéndonos a las redes de transporte para todas las personas dentro de esta nueva normalidad, ¿no? La movilidad en las ciudades llevaba ya mucho tiempo, ya estaba en el discurso cotidiano que teníamos en las noticias, en la prensa, en todos los momentos. Y de repente aparece el COVID-19, ¿no? Y se destapa otro ámbito, el transporte, en el que parece que tenemos que redimensionar, que tenemos que replantear, tenemos que repensar, ¿no? Como son las redes públicas de transporte, tanto a nivel urbano como a nivel interurbano. Tanto la gestión de dichas redes como las propias infraestructuras físicas o el propio material móvil deberá replantearse, o por lo menos reflexionar sobre cómo lo estábamos utilizando en la sociedad. Obviamente se hace necesario tomar medidas innovadoras para asegurar el uso a todas las personas en las condiciones máximas de confort, seguridad y usabilidad. Durante toda la cadena del ciclo del viaje debe cubrirse al máximo estos tres aspectos, por lo cual deben de replantearse las cuestiones varias que inciden en dicho proceso. Quizá ha llegado el momento de cuestionarse si realmente los medios urbanos de transporte, que en muchas ciudades del mundo pues si pueden o deben seguir continuando funcionando como lo hacían hasta ahora. Antes de empezar, estábamos acostumbrados a las imágenes del metro de Tokio, cuando a las 12:30 de la mañana o a la 1 de la tarde salían todos los vecinos de Tokio y ocupaban todos los andenes y todos los metros, y de una manera que como pequeñas, un enjambre de avispas, ¿no? Posiblemente no hubiera hecho falta la aparición del COVID para responder negativamente a esta pregunta, ¿no? Si bien su aparición debe ser la confirmación más absoluta de que no podemos o que no deberíamos utilizar de esa manera tan sobredimensionada nuestras redes y nuestros medios de transporte. Lo mismo va a ocurrir con las conexiones interurbanas e internacionales, en elementos de transporte de plazas con escaso espacio para moverse durante el trayecto, e inhabilitando su uso a muchas personas por este motivo. Quizá ha llegado el momento de replantearse si el negocio del transporte debe anteponerse a la usabilidad, al confort, a la seguridad. Y, por supuesto, habrá que poner en la balanza la sostenibilidad global, pero para ello se deberá poner en marcha iniciativas innovadoras que aseguren esa sostenibilidad global en paralelo a las cuestiones que satisfacen realmente a las personas que utilizan dichos medios de transporte.
Sin más, si no me quiero enrollar más, es para mí un absoluto placer presentaros esta tarde a tres grandes profesionales que desempeñan sus actividades en el ámbito del transporte y la movilidad desde tres puntos o desde tres zonas diferentes, ¿no? Del mundo del transporte, ¿no? Y en primer lugar, sin más dilación, me gustaría presentar a Elvira Maeso, doctora en Ingeniería Industrial y profesora titular de la Universidad de Málaga. Lleva ligada a la Universidad de Málaga desde hace más de 20 años, aunque no la aparente, y en donde actualmente dirige el Grupo de Investigación de Gestión del Trabajo y del Transporte. Bueno, pues da sus clases en materia de logística industrial, en gestión medioambiental y sostenibilidad, modelización en organización de empresas, etcétera. Y bueno, tiene un gran bagaje también como directora de una de las cátedras de gestión del transporte de dicha universidad, ¿no? Y también indicar que entre 2015 y 2019 formó parte del Ayuntamiento de Málaga como teniente alcalde delegada de movilidad, desde donde pudo trabajar con una ciudad como Málaga, referente en cuestiones de innovación, en materia de inclusión, de sostenibilidad, de accesibilidad, de la mano del alcalde don Francisco de la Torre, amigo y aliado de esta casa y de la accesibilidad desde hace muchísimos años, ¿no? Hace 15 días tuve la oportunidad de compartir un panel con Elvira, organizado por la Cátedra de Metro Ribes de la Universidad de Valencia sobre movilidad urbana, y en donde Elvira presentaba algunas conclusiones de un estudio, por ejemplo, que hablaban sobre cuestiones de género y en el uso del transporte público, ¿no? Y me gustaría que empezar, ¿no? Para que nos situaras cuál es tu labor y tu actividad. Es una pregunta un poco doble, ¿no? Desde la universidad, ¿cómo estáis enfocando las cuestiones referentes a la accesibilidad e inclusión en la propia impartición de los contenidos formativos que dais en la universidad? Y desde los ayuntamientos, y aprovechando tu pasada actividad en el Ayuntamiento de Málaga, ¿cómo se enfocan esas cuestiones referentes a la accesibilidad e inclusión en las propuestas o proyectos a implementar en materia de transporte en las ciudades, ¿no? Pues cuando quieras, Elvira. Bueno, pues en primer lugar, cómo no agradecerte la invitación a participar en este foro. Y es una pregunta pues muy amplia la que me haces, pero bueno, en la facultad, en la Escuela de Ingeniería en concreto, bueno, a nivel universidad hay un vicerrectorado específico y una oficina de atención a la diversidad y todo eso, desde donde nos asesoran a los profesores y a los alumnos que tienen pues, cualquier tipo de reto en este sentido. Pero en concreto, desde la actividad formativa, desde la ingeniería, es un tema transversal que siempre se tiene en cuenta. La idea de la ingeniería concurrente, de la responsabilidad social corporativa, los ingenieros dentro de nuestra actividad de la empresa, sea del tipo de nuestra organización, sea del tipo que sea, más empresarial, con más objetivo al lucro o menos, siempre tenemos que tener en cuenta nuestro cliente, dar satisfacción no solamente a los clientes, sino también a los propios trabajadores y a la sociedad en la que se encuentra, al entorno, más microentornos y más entornos en general, en la que se encuentra nuestra empresa. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que tener en cuenta todo el tipo de personal, de las personas a las que afecta nuestro trabajo, el producto que diseñamos, el uso cómo va a utilizar nuestro producto, también el impacto medioambiental. Entonces es un tema transversal que se da en las diferentes asignaturas. Como tú dices, bueno, dentro del grupo de investigación hemos participado en diversos proyectos, algunos proyectos europeos, que empezaron como, por ejemplo, temas de movilidad en las metrópolis mediterráneas, era un proyecto europeo, pero que tornó hacia el término accesibilidad, por ser pues más abierto, que englobaba al de movilidad. En este se hacía una comparativa pues, de las distintas estrategias, distintas medidas, un análisis comparativo de las medidas que se hacían en las distintas ciudades, en concreto de la metrópoli mediterránea, y de recopilación de las mejores prácticas para que luego fueran trasplantables entre todas ellas. No solo, bueno, ha sido mucho trabajo, entre ellos otra de las líneas de investigación en la que tú comentabas que el otro día habíamos hablado sobre las brechas de género en la movilidad. Yo creo que aunque en el campo de la ingeniería somos normalmente menos el número de mujeres, en concreto en la línea de investigación y en el grupo de investigación que yo llevo, no sé por qué, pues somos la mayoría mujeres. Esto yo creo que tiene por una parte un
pues podemos ser de alguna manera referente para aquellas posibles alumnas que les gusta acercarse a estos temas de investigación, y también modelo para potenciales alumnas que se quieren acercar a la ingeniería. Y por otra parte, yo creo que estos temas de investigación, pues desde nuestra propia experiencia como mujeres, trabajadores, responsabilidades domésticas, pues nos ha hecho también centrarnos en estos temas. El tema de, por una parte, lo del género. Ahondar y sacar conclusiones. Y desde la parte de la responsabilidad que llevé como concejal de movilidad, bueno, decirte que en el ayuntamiento hay una prioridad absoluta por los temas de, como has dicho, de la accesibilidad y también por la innovación y pues todo eso bien engranado, pues tiene un potencial pues muy grandísimo. Hay una concejalía específica para ello. En principio, los años anteriores, previo a los que yo llegara, estaba unida a movilidad, pero cuando yo llegué se separó, de manera que no se ligara solamente al tema de la accesibilidad a la movilidad, sino que sirviera pues de colaboradora o de órgano asesor y presente que se relacionara con todo el resto de los departamentos de las concejalías, de las delegaciones del ayuntamiento, urbanismo, turismo, etcétera, de manera que también tuviera barrera todo el campo. Y bueno, dentro del Consejo Sectorial de Movilidad, que se constituyó en el 2016, pues era un órgano de participación para discutir y para poner sobre la mesa los distintos retos y las distintas soluciones y trabajar sobre el plan de movilidad sostenible, donde se invitaban entonces a los distintos actores que tuvieran que decir algo sobre el tema, donde estaban operadores de transporte, donde estaban asociaciones de vecinos, donde estaban todos los actores, entre ellos también estaba la Agrupación de Desarrollo Sostenible, dando también, pues siempre en la idea de la ingeniería concurrente, desde el principio, desde que estamos pensando, analizando el problema y buscando las soluciones, pues estudiarlo desde los distintos puntos de vista para llegar a la solución pues, más consensuada y que mejor satisfaga las distintas necesidades. Muchísimas gracias, Elvira. Me consta efectivamente que desde Málaga es un referente en innovación, en sostenibilidad y sobre todo en accesibilidad, ¿no? Por propio convencimiento desde todas las patas, ¿no? Además de una manera transversal y bueno, nos consta y de hecho pues desde Fundación 11 hemos colaborado y hemos trabajado durante muchos años juntos, ¿no? Y seguiremos trabajando. Bueno, tendremos oportunidad de ahondar más, ¿no? Todavía más en esas decisiones en el ámbito universitario, en el ámbito de los ayuntamientos. Y a continuación me gustaría presentaros a todos a Jaime Armengol. Él es periodista y coordinador del proyecto Mobility City de la Fundación Ibercaja, una iniciativa, como os decía, de la Fundación Ibercaja apoyada por el Gobierno de Aragón, que aspira a situar a Zaragoza y Aragón en la vanguardia del debate sobre la nueva movilidad y de la transformación de las industrias y sectores asociados, y un proyecto en el que colaboran instituciones y empresas referentes de nuestra economía. El proyecto comenzó a andar en junio de 2018, impulsado por socios de distintos sectores relacionados con la movilidad, incluyendo empresas automovilísticas, de telecomunicaciones, energía o de infraestructuras, así como instituciones locales y estatales, institutos de investigación, asociaciones y universidades. A fecha de hoy, prácticamente 35 empresas y entidades forman parte de este club de socios. Un orgullo para mí presentar como aragonés, como oriundo de esa tierra, pues para mí un orgullo que esta iniciativa Mobility City, pues bueno, que esté Jaime aquí para compartirlo con todos nosotros. Yo la conocía ya desde el año pasado, cuando tuve la oportunidad de participar en una jornada organizada por la Fundación Ibercaja en el marco de la Semana Europea de Movilidad para hablar de ciudades accesibles y seguras. Me gustaría preguntarte, Jaime, ¿qué papel tiene la accesibilidad en un proyecto como Mobility City y por qué? ¿Por qué la Fundación Ibercaja? Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias a la ONCE, a los organizadores y gracias también por tus palabras. Voy a intentar explicarlo de manera sencilla para que todos me entiendan. Fundación Ibercaja inicia el proyecto como una idea de transformación de la
acción que viene desarrollando esta entidad desde hace muchos años, 140 y tantos años, ¿no? Antes como caja de ahorros y ahora como fundación. Una dedicación, la de esta devolución a la sociedad del beneficio de una actividad financiera que se focaliza en diferentes ejes, acción social, cultura, y que en el caso concreto del proyecto Mobility City impacta en un ámbito que es el desarrollo territorial, el desarrollo socioeconómico de los territorios donde nosotros estamos presentes. Para ello, en este proyecto que tú has definido perfectamente, lo que vamos a intentar es que ante la configuración de un nuevo sector de sectores, que es la movilidad, nuestro proyecto sea un facilitador para que estos sectores se pongan en comunicación entre sí. El sector de la movilidad no es algo nuevo, pero sí que la forma en la que se está configurando está cambiando los roles de aquellos que lo componen. Me refiero, por un lado tenemos a la automoción, por otro lado tenemos a las infraestructuras, por otro lado tenemos a las tecnológicas, y en el centro de todo ello, de todos estos sectores que impactan directamente en la movilidad, están los ciudadanos, que son los que cada vez más conceptúan o valoran la movilidad como un servicio. La idea no es tanto tener un vehículo, tener un stock de infraestructura inmovilizado, sino cumplir con la necesidad de ir del punto A al punto B, bien sea una persona, bien sea una mercancía o un servicio, y para ello hay que poner en marcha una serie de, digamos, de resortes, ¿no? El concepto yo creo que está cambiando en tres niveles. Por un lado tecnológico, la tecnología nos está permitiendo esa aceleración de la configuración del sector de la movilidad. Por otro lado también social y cultural, la sociedad quiere ese cambio, lo está abrazando. Estamos pasando de una sociedad que pretendía ser eminentemente propietaria a una sociedad que lo que quiere es acceder a los servicios y a los bienes, aunque no los posea. Y por otra parte también estamos viendo que tiene que haber necesariamente un cambio de marco regulatorio. Por eso un proyecto como Mobility City desde nuestro punto de vista es necesario, porque se trata de unir esas tres grandes tendencias de cambio y hacerlo de una manera ordenada. Estamos viendo como, por ejemplo, esta misma jornada, ¿no? Se podría enmarcar en ese ámbito las propias instituciones públicas, los propios poderes públicos, están lanzando ahora el concepto de una estrategia de movilidad y le han puesto unos atributos: segura, sostenible y conectada, y unos objetivos que son derecho, movilidad como derecho, que este es un elemento bastante disruptivo, bastante innovador desde el punto de vista social. También que sea un elemento de cohesión social, y para eso tiene que ser universal, es decir, todo el mundo tiene que poder moverse. Y por otra parte también tener esos efectos positivos sobre el desarrollo socioeconómico. Si no conseguimos que todos los ciudadanos, con independencia de sus limitaciones en origen, ¿no?, puedan acceder a esa movilidad, esa estrategia de movilidad y esa configuración de un nuevo sector de sectores, no conseguirá sus objetivos, ¿no? Claro, todo esto ahora se ve de algún modo acelerado como consecuencia del coronavirus. Coronavirus yo creo que ha traído, o nosotros consideramos que ha traído dos grandes efectos. Una sociedad de menor contacto. Los ingleses hablan de una economía de bajo contacto. Y una sociedad todo en casa, donde todo lo puedas hacer en casa. Lo cual no quiere decir que no tengas que moverte, porque a lo mejor tú no te mueves, pero se mueve el mensajero, el concepto de delivery. Y luego, si entramos en profundidad en lo que está suponiendo el COVID, veremos cómo se están produciendo unos efectos muy claros desde el punto de vista de los cambios y de los nuevos hábitos, algunos forzados, estados de alarma, confinamientos, etcétera, y otros yo diría que ya se apuntaban y que poco a poco han ido incrementándose y se han acelerado como consecuencia de los cambios de hábitos sociales que ha traído el coronavirus. Todas estas cuestiones se pueden abordar desde una actitud divergente. Esperar a que sucedan y entonces ver cómo solucionamos lo que los consultores llamarían las externalidades de ese proceso, o influir en ellas en origen para intentar que sucedan como nosotros queremos que sucedan, es decir, para el beneficio de todos. El proyecto Mobility City lo que intenta es generar ese conocimiento compartido para que cada uno de los actores que configuran el sector de la movilidad tome las mejores decisiones en aras a una situación que podríamos denominar el bien común, ¿no?, que es el objetivo, que beneficie por igual a las partes, o al menos no de manera muy asimétrica.
Hay un concepto de fondo en todo lo que estoy diciendo que como metáfora sirve para entenderlo mejor. Hasta ahora había unas certidumbres. Por ejemplo, quien vendía coches seguía vendiendo coches. Ahora hay muchos vendedores de coches que lo que quieren es vender kilómetros, porque un coche lo que hace son kilómetros que son utilizados por las personas para cubrir una de sus necesidades. Esto que parece tan fácil de explicar cuando lo explicas bien, pero tan difícil de aplicar, es lo que pretende ayudar a, digamos, a evangelizar entre la sociedad un proyecto como Mobility City en diferentes ejes, ¿no? Por un lado estaría un eje divulgativo, por otro lado un eje de conexión de un mundo innovador que reúna conocimiento y aplicabilidad de ese conocimiento a través de la cadena de valor, y todo ello además en un cambio que tiene que ser. Es decir, tenemos a Europa, hoy mismo se ha presentado la agenda del hidrógeno España, ¿no? Quiero decir, y no la ha presentado porque se le haya ocurrido a un ministerio, lo ha presentado porque tenemos un cronograma y un plan y unas obligaciones como país europeo de descarbonización, de movilidad inclusiva, de movilidad segura, que obligan a los poderes públicos a tomar partido. Podemos no hacer nada y esperar a Uber a que lo arregle, ¿no? Y esto no creo que sea el camino, por lo menos el camino que deseamos quienes consideramos que tenemos una mínima responsabilidad en todo esto, en este proceso. Y este es un poco, no sé si te he respondido a la pregunta, José Luis. Sí, totalmente. Bueno, yo Muy creo bien. que ha quedado muy claro de cuál es el objetivo de Mobility City y sobre todo te tomo esa palabra, ¿no? Ese sector de sectores, ¿no? Que es un poco es lo que estamos teniendo ahora mismo aquí, ¿no? Hemos tenido la parte de la academia, ¿no? De la universidad, la parte de la administración pública desde la parte del ayuntamiento, ahora tenemos la parte de la Fundación Ibercaja del proyecto, una iniciativa global en el que tiene dentro más, es otro sector de sectores. Y ahora nos vamos a otro sector, que también, es decir, que en las mesas nos tenemos que sentar a hablar todos, ¿no? La semana pasada decía Luis Alonso, un arquitecto investigador del MIT, decía que lo que tenemos que hacer para cambiar y pensar, tenemos que sentarnos con todo el mundo, hasta con los que nos llevamos mal y nos caen mal, ¿no? Porque al final pueden aportar cosas que muchas veces no ves, ¿no? Y a continuación, como decía, vamos a seguir con ese otro sector que metemos en el sector de sectores, que es el transporte y la movilidad, ¿no? Que es Jaime Borrell, ingeniero industrial, que lleva más de 20 años dedicándose profesionalmente a la movilidad sostenible y con una gran experiencia técnica en el sector ferroviario, especialmente en ingeniería del material rodante y más de diseño y validación. Y con un especial interés en el diseño para todas las personas, la experiencia de los pasajeros y el ecodiseño. Desde 2017 lidera el desarrollo de marketing y negocios de Alstom, la gran compañía fabricante de, pues bueno, voy a decir de trenes, porque yo siempre lo he dicho, sabes que siempre he dicho de trenes, pero a nivel de elementos de movilidad, digamos, ¿no? De transporte en España y Portugal. Y tengo el placer de compartir muchas actividades conjuntas desde hace ya bastantes meses, ya algún año que otro, con Jaime en nuestra actividad, y deciros que lo digo con orgullo, que es una persona apasionada con su trabajo y comprometida con que ese trabajo que lleva cada día, pues que sirve realmente para mejorar las necesidades de todas las personas y de todos los usuarios y de los clientes finales de sus productos en los que trabaja. Gracias, Jaime, gracias, porque para Fundación 11 y para mí personalmente fue un placer que nuestros caminos se juntaran para trabajar juntos y sobre todo para conseguir una sociedad más justa y equitativa de tu mano y de una compañía, de una gran compañía como Alstom, ¿no? Jaime, para una multinacional, como decía, como Alstom, ¿por qué es tan importante? Más allá de la RSC, que podemos pensar que muchas grandes compañías únicamente hacen estas cosas por RSC, ¿por qué es tan importante para Alstom la inclusión de todas las personas en la sociedad o en sus como clientes, ¿no? Parece que en muchos casos esto está relegado a pequeñas empresas, a pequeñas compañías, a pequeñas fundaciones. ¿Pero por qué para una compañía como Alstom? Bueno, antes de nada, gracias por la invitación hoy a Fundación 11 y a ti, José Luis, y gracias por tus palabras. La verdad es que te agradezco de corazón y comparto contigo la misma opinión. Tu dedicación y tu vocación en el trabajo que hacemos juntos es una gozada. Estamos aprendiendo un montón con Fundación 11 y yo creo que es una amistad para largo plazo, ¿no? Para contestar a tu pregunta, es verdad que yo creo que en esta empresa en la que trabajo vamos más allá. Supongo que es el caso en otras. No quiero hacer de esto promoción ni nada parecido, ¿no? Es el día a día de mi trabajo
yo creo que es bastante vocacional. Quizá es parte de una estrategia de diferenciación, de decir, oye, nosotros queremos proponer movilidad más sostenible que otros y más inclusiva que otros, ¿no? Al final estamos en el mundo privado siempre en competencia y te quieres diferenciar por algo. Bueno, pues esa ha sido nuestra elección. Queremos ser un poco los que más se esfuercen en soluciones sostenibles, ¿no? y inclusivas. Luego también es verdad que hay un gran contexto social, vemos que la sociedad lo demanda cada vez más, los países y sobre todo grandes estructuras como la Comunidad Europea y la ONU, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que hay todo un contexto que apunta por ello, ¿no? Y quizás por eso también se justifica esta estrategia, ¿no? Lo decías bien antes, hacemos movilidad, o sea, no solo hacemos muchos trenes, es verdad, pero también hacemos autobuses, ¿no? Como este que tengo aquí detrás, o pequeños vehículos también autónomos, o sistemas para comunicarlos todos o gestionarlos todos. Y en todos ellos, en todo ese abanico de soluciones, tenemos unos cuantos departamentos transversales que guían esos objetivos, ¿no? Hay sobre todo el departamento de confort global y ergonomía, que es común a los que diseñan autobuses, trenes, y ellos tienen clarísimos sus objetivos de que el material, las estaciones, todo lo que hacemos ha de servir para todos los usuarios, ¿no? Hemos hablado muchas veces, ¿no?, entre nosotros que no se trata de una discapacidad u otra, sino de toda la sociedad, ¿no? Y de cada ciudadano. Vosotros me habéis enseñado que todos tenemos alguna discapacidad a lo largo de nuestra vida, cuando somos bebé o cuando somos mayores o cuando estamos enfermos. Y en general, al final, es que tenemos necesidades diferentes, todos los viajeros. Y si trabajamos en un sector como este, en el que hacemos vehículos que son el eje vertebral de la movilidad de la ciudad, o sea, hacemos metros, tranvías, trenes de cercanías, alta velocidad. Este es el eje vertebral, ahí se mueve todo el mundo. Solo pueden ser 100% inclusivos. No podemos imaginarnos un metro de una ciudad que no admita a determinados viajeros, ¿no? Y esos departamentos transversales pues los complementamos también con especialistas externos, ¿no? Y de ahí la razón de que hayamos emprendido esta aventura con Fundación 11 para dejarnos asesorar también por expertos en ámbitos donde somos menos expertos, ¿no? Porque no se puede saber de todo, ¿no? No sé si responde un poco a tu pregunta. Sí, No quería extenderme mucho porque sí. yo me pasaría horas hablando y siempre estoy intentando autosilenciarme para no acaparar. No, totalmente. Yo creo que efectivamente lo hemos visto, lo vimos, ¿no? Y normalmente esto es como cuando yo dices el amor es a primera vista, ¿no? Que muchas veces sabes cualquier cosa, ves que hay un brillo en la mirada que, bueno, que te hace decir, este va a ser mi compañero de camino, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, bueno, yo pues por eso te digo personalmente gracias, Jaime, y seguro que va a durar ese noviazgo durante mucho tiempo, ¿no? Esperemos, ¿no? Sí que quería seguir y ahora ya metiéndome en materia casi más de la parte de coronavirus, aunque Jaime Armengol ya ha adelantado algunas cuestiones, que existen multitud de regulaciones a nivel internacional y europeo que marcan las condiciones de accesibilidad, de gestión y de financiación de los diferentes medios de transporte y que efectivamente muestran de una manera más o menos adecuada dichos requerimientos a cumplir, ¿no? En muchos casos incumplidos de manera sistemática. Como bien sabéis, la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que se está ahora mismo en fase de proyecto de ley, debe servir como elemento de homogeneización de todas estas regulaciones como el marco general y de exigencia de las mismas. Por otro lado, comentaros que a principios de año estuvimos trabajando, participó Fundación 11 en el índice de movilidad sostenible en las capitales de provincia españolas, que hicimos con muchísimas entidades del mundo del ámbito del transporte en España. Y uno de los datos importantes es que la movilidad accesible en las capitales en las capitales de provincia españolas se situaba en un 55,8% sobre un 100 de excelencia, ¿no? Y el estudio detectaba limitaciones que impedían que las personas con discapacidad se movieran con libertad por la ciudad a través de la red de transporte que existía, ¿no? Es decir, aunque la tecnología sigue cada vez más presente en las capitales de provincia, las personas con discapacidad aún se encuentran con múltiples obstáculos en su día a día en el entorno de las ciudades, ¿no?
Por otro lado, y ahora ya metemos a nuestro nuevo vecino, ¿no? El COVID-19, también tenemos numerosos estudios que han revelado que el transporte público no se erige como una de las principales fuentes de contagio del COVID-19, aunque en muchas encuestas ya aquí en España realizadas ya casi a una tercio de la población lo consideran como un entorno muy inseguro, lo que ha hecho que el transporte público en España, por ejemplo, perdiera el 90% de sus pasajeros en los meses duros de la pandemia, ¿no? En marzo y abril, sobre todo provocado por el estado de alarma. Pero sí que en julio se registraron, por ejemplo, en Madrid un 47% menos de viajeros en comparación con el año anterior, con cifras similares en zonas como Cataluña o la Comunidad Valenciana. Estos cambios, la aparición de este nuevo usuario del transporte público, ¿no? Ya que estamos hablando de transporte, va a afectar pues, a muchas cuestiones de la movilidad en las ciudades, ¿no? Al uso del vehículo privado, a quien disponga de él, afectará a la movilidad global en nuestras ciudades, a la contaminación. Por ejemplo, Elvira, en cualquier caso, parece momento de replantear la gestión del transporte público o de las propias redes de transporte público. Yo creo que sí, que estamos en un momento revulsivo, que nos está haciendo replantearnos muchas cosas y que igual que estamos viendo, aunque se estaba hablando y se estaba estudiando desde hace tiempo, por ejemplo, en el tema viario, la inclusión de la limitación de la velocidad de los carriles, las calles de un solo carril por sentido, la limitación a velocidad de 30 para poder incorporar a esos carriles pues, el uso compartido con vehículos de movilidad personal, bicicleta, etcétera. Se estaba hablando, pero en este momento ha sido cuando se ha implantado de una manera, porque se ha visto la necesidad, como han comentado algún compañero previamente, y hay además una predisposición por parte de los ciudadanos de que hay que hacer algo y de que tenemos que tener el espacio necesario para poder, porque realmente hemos bajado del coche, hemos andado en nuestras calles, estamos, se han dado muchas circunstancias, le hemos perdido el miedo al teletrabajo, a las videoconferencias, hemos visto las ventajas que tiene. Yo creo que en el futuro se va a ir hacia un modelo híbrido donde no se va a ir todos los días a trabajar, sino que va a haber mucha más flexibilidad. Se ha producido la flexibilidad horaria en los entornos escolares, que hasta ahora parecía que era impensable y ya por fin se ha dado ese paso. Y hay otros temas, por ejemplo, en el transporte público, donde había también una serie de limitaciones que también estaban muy ancladas, el tema de horario de los trabajadores, tema de sindicatos, tema de el uso de la flota de autobuses, pues que no se pudieran cambiar de una línea a otra, sino una vez que estaban asignados ya no se podía. Y eso hace falta flexibilizarlo. Igual que se está flexibilizando todo, hace falta romper con esas reglas estancas y decidir, a ver, las horas punta, aunque ya no hay tantas horas punta, pero si hay horas punta tenemos que minimizar los flujos, tenemos que hacer que haya menos personas por autobuses, pues habrá que aumentar la flota y habrá que intentar, si es problema de que los conductores, pues habrá que ver cómo se puede contratar a los conductores con esa flexibilidad horaria que necesitan en el movimiento de los autobuses. Y entonces es un momento de replantearse también en la introducción de las nuevas tecnologías, los vehículos sin conductor para determinadas rutas circulares que puedan ser alimentadoras de otras grandes de rutas de mayor capacidad. Estamos en un momento, bueno, llevamos años con momentos de cambio, de evolución de la movilidad apasionantes y yo creo que ahora estamos además en un momento pues, de mayor rapidez, de mayor cambio. Es un catalizador este momento del COVID, que aunque en algunas cosas volveremos a estados o a proporciones de uso de los distintos modos de transporte más parecidos a los previos, yo creo que se habrán producido cambios que serán ya definitivos. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que además es el momento, debemos verlo como una oportunidad, ¿no? Teníamos ahí el problema y no sabíamos muy bien muchas veces cómo atacarlo, ¿no? Cómo morderlo, y ahora yo creo que es el momento que tenemos de hincar el diente. Eso sí, teniendo cuidado de que no volvamos a cometer los mismos errores que hemos cometido antes, ¿no? Por ejemplo, con el tema de
por ejemplo, la no inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Jaime, desde Mobility City, como observatorio, como sede que estéis pendientes, como faro vigía en materias de movilidad, ¿qué otras consecuencias habéis detectado que el COVID-19 vaya a provocar sobre la movilidad en nuestras ciudades? Bueno, por seguir con la idea del transporte y fijar un poco, también lo comentabas tú, José Luis, y Elvira en su respuesta, el transporte público, que además es absolutamente insustituible y necesario, porque es el elemento más democratizador, ¿no?, del acceso al transporte, siempre se ha regido sobre la demanda, no sobre, o sea, sobre la oferta, no sobre la demanda. Yo creo que el COVID puede abrir una oportunidad al transporte público bajo demanda, es decir, las líneas de gran capacidad, con horarios estándar, con frecuencias estándar, con unos hábitos de movilidad y con unos patrones de movilidad determinados, han saltado por los aires con el coronavirus. Lo habéis mencionado, ¿no? Flexibilidad horaria en los trabajos, flexibilidad horaria en los colegios, teletrabajo, competencia con otros medios de transporte. Todo esto tiene que converger en lo que se llaman plataformas de movilidad, es decir, plataformas que unan oferta y demanda y pongan esa oferta y esa demanda al servicio de los ciudadanos de una manera inmediata. Y donde no solo jueguen los grandes sistemas de transporte público, sino otras modalidades de transporte compartible, que pueden ser el car sharing, el carpooling, compartir trayecto, la movilidad personal compartida, siempre con una ordenación y, de hecho, lo decía en mi anterior intervención, la regulación suele ir por detrás. Ahora estamos viendo como por ejemplo, la DGT nos anuncia para el año 21 una regulación de todo lo que tiene que ver con la movilidad personal desde el punto de vista de la homologación de esos vehículos, sus características, velocidad máxima, condiciones de uso, y etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si no alineamos oferta y demanda, no conseguiremos aprender nada del COVID desde el punto de vista de la movilidad. Esto yo creo que es absolutamente urgente. Segundo, hay que poner todos los recursos disponibles, no solo los recursos sobre los que actúan normalmente las municipalidades o las autoridades de transporte. Y por otra parte, unir esa oferta pública y privada con una demanda pública y privada en una plataforma donde la fluidez de la información sea la clave. Las resistencias principales para conseguir este efecto suelen residir en lo que podríamos denominar la plataforma o la pasarela de acceso de pago. Es decir, si tú necesitas ir del punto A al punto B y para eso hay un abanico de posibilidades, en lugar de tener que acceder a cada uno de los servicios una vez seleccionados y pagar cada uno de ellos o acreditarte para cada uno de ellos, tiene que haber plataformas donde realmente con un solo login, para entendernos, el usuario con prácticamente su móvil sea capaz de adquirir esos derechos para transportarse del punto A al punto B. Esto, vuelvo a la idea anterior, es muy fácil de expresar, pero luego es muy difícil de ejecutar. Me consta que hay grandes entidades que deberían liderar este proceso de cambio, por ejemplo la EMT de Madrid, que están planteando el lanzamiento de una plataforma que integre los diferentes medios de transporte público en una gran ciudad como es Madrid, y yo creo que eso nos alinearía mucho al resto de ciudades para ir detrás. Es decir, al final necesitamos ese concepto de Mobility as a Service, de plataformas de pago, de unir oferta y demanda, y por supuesto hay que unir oferta y demanda con el perfilado del usuario, es decir, si una persona va en silla de ruedas, pues lógicamente no hay que ofrecerle un patinete. De momento no se ha inventado el patinete en el que ya puedas montar solo tú en tu silla, ¿no? Sin embargo, sí que hay que ofrecerle esas plazas de plataforma reservada o esos taxis de plataforma reservada, etcétera. Y por lo tanto, el concepto de movilidad inteligente, que muchas veces se explica, ¿no? Y dice, bueno, ¿esto qué será, esto de la movilidad inteligente? Pues la movilidad inteligente es el concepto bajo el que hay que edificar estas plataformas. Muy interesante. Además, yo creo que van a ser esos elementos de globalización lo que además va a permitir que no detectemos pues, las fallas o las diferencias que hay en muchos medios de transporte, ¿no? Sobre todo en materia de accesibilidad, ¿no? Siempre se ha dicho que el tren es el medio más accesible frente, por ejemplo, al avión, es decir, todas esas plataformas, si al final plantean unos requisitos globales
y como bien decías tú al final, ¿no? Dentro de esa, el unir oferta y demanda, siempre bajo los parámetros de las necesidades del usuario, pues va a ser una homogeneización y una globalización de esos parámetros, ¿no? Muy interesante, Jaime. Y desde Aston, Jaime, como fabricantes de elementos de movilidad, ¿cómo estáis teniendo en cuenta todas estas medidas a implementar en los futuros modelos de transporte? ¿Os ha cambiado? ¿Os ha aparecido, ya os digo, el COVID y lo teníais ya antes en cuenta o lo habéis tenido que meter como un nuevo agente, como digo yo, prescriptor, ¿no? De cuestiones a tener en cuenta en el diseño de vuestros elementos de transporte? Bueno, ¿me das 2 horas? O... No, intentaré ser breve. Bueno, antes de nada, o sea, el COVID nos ha pegado un tortazo a todos los sectores y al nuestro el primero, ¿no? Ha sido el sector de la movilidad, ha sido probablemente el más impactado después del sanitario, ¿no? Tanto por los apagones como por tener que circular en los momentos más difíciles, ¿no? Y bueno, me gustaría antes de nada, pues primero reconocer a todos los colectivos que han entregado todo durante este periodo. Realmente ha sido muy duro. Y después del sanitario, como te digo, el de la movilidad, yo tengo tantos compañeros pues, que han tenido que estar días y noches, pues después de que ese tren sigue circulando en los días más duros, pues hay que mantenerlo, hay que limpiarlo y hay que transformar tu actividad no solo para proteger a tu gente, sino para poner medidas de limpieza, desinfección, en un periodo en el que todavía no se sabe mucho, ¿no? Y ha sido realmente una tarea faraónica que yo no puedo dejar de aplaudir a mis colegas, no solo de mi casa, sino de la competencia y sobre todo los operadores, ¿no? Que son los que están en primera línea. Bueno, pues parte de este tipo de problemáticas sí se tenía en cuenta, José Luis. O sea, la higiene sí que es un tema que es importante cuando diseñas material rodante, desde la climatización, los filtros que utilizas, hasta la limpiabilidad de todo el interior. Y te comentaba hace un tiempo, pues trabajamos incluso en que los materiales pues, sean bactericidas, que no se puedan reproducir las bacterias dentro de los aseos o de las barras y demás. Pero bueno, esto ha servido hasta un límite, porque este tipo de virus pues, es nuevo, o por lo menos en esta forma, y no estábamos 100% preparados, ¿no? Entonces ha habido que trabajar como locos y seguimos trabajando como locos. El esfuerzo principal es sobre el material que ya existe, porque digamos que lo más duro es ahora, en los próximos meses, entendiendo que si en un futuro pues, existe una vacuna, pues las medidas que tomes en concreto con respecto al SARS-CoV-2 pues no serán tan interesantes a futuro. Pero bueno, sí que estamos trabajando a corto plazo en cómo hacer en los trenes, ahí sobre todo sobre la limpieza, la desinfección y productos que queden permanentemente como una capa sobre las superficies de manera que sean virucidas. Estamos trabajando mucho también en cómo adaptarnos a esa nueva forma de movilidad, porque la demanda ha cambiado un montón, las horas de punta se han movido o se mueven constantemente. Lo que comentaba antes Elisa, pues de los diferentes, Elvira, perdón, de los diferentes horarios, el comportamiento híbrido, no me quedo en casa, no voy. Pues los operadores están delante de un caos. Antes sabían que los lunes a las 8 había mucha gente y los lunes a las 11 no. Y ahora de repente, pues el martes a las 7:30 de repente hay mucha más. Nadie sabe exactamente por qué. Luego el miércoles está más vacío. Entonces estamos ayudándoles con herramientas que les ayuden a ver esa demanda en tiempo real, para adaptarse en tiempo real y conseguir que haya suficiente superficie y la gente pueda estar espaciada, ¿no? Tenemos algún proyecto piloto, hay uno en Panamá que es una chulada, en el que le estamos dando en tiempo real y le estamos dando predicción con media hora de anticipación para que el operador de metro pueda regular sus metros, porque está viendo esta variabilidad y ha observado pues eso, que en su zona peor, donde la gente se acumulaba tanta gente en el andén que tenían que esperar a 4 y 5 metros antes de poder subirse en uno libre. Imagínate cómo estaba el andén de lleno en plena crisis, con una demanda parecida, no tener que esperar más o sea, poder subirte en el próximo metro o esperar como mucho un metro, gracias a que sabemos decirle cuándo va a haber más gente y puede regular, ¿no?
Y después está otro tipo de medidas de cómo intentar evitar el contacto a bordo de los vehículos, pues apertura automática de puertas y información a pasajeros sin necesidad de tocar. Estamos reduciendo al máximo la necesidad de entrar en contacto. Bueno, hay una batería de medidas enorme, que es una iniciativa que llamamos Healthier Mobility, ¿no? Movilidad más saludable. Trabajamos con un montón de operadores, trabajamos, por ejemplo, con Barcelona, con Madrid. Es curioso que estéis aquí, tanto Elvira como Jaime, porque tenemos proyectos en Zaragoza y en Málaga, que son dos ciudades que son bastante destacables a nivel no español, sino fuera de España, en sus iniciativas de innovación. Y es un no parar de ideas nuevas. Estamos abiertos también a las innovaciones de los empleados. Hemos abierto una especie de campaña interna de oye, propon tú también eres viajero, ¿no? Y salen decenas y decenas de ideas. Lo más difícil es validarlas. Trabajamos con institutos externos, ¿no? que se dedican al análisis de las soluciones de una manera completamente externa. Hacemos PCR antes y después de aplicar soluciones y demás. E incluso estamos en diálogo aquí en España con el CSIC, pero bueno, con un montón de instituciones a nivel mundial. Estaría horas hablando de lo que están haciendo, no ya mi empresa, sino todas las que nos dedicamos a movilidad, ¿no? Operadores desde el patinete hasta el tren de alta velocidad. Yo creo que es difícil verlo desde el punto de vista del usuario. Yo como usuario, pues a veces dices, pues tampoco se ve tan distinto, pero cuando estás detrás de bambalinas te das cuenta del esfuerzo faraónico que está haciendo empresas como Renfe o Metro de Madrid. Y bueno, a veces te duele ver un poco la opinión de la gente, aunque la entiendes, pero como conoces a los que trabajan y que están en contacto día a día con esos vehículos, se está haciendo un esfuerzo faraónico. Y yo creo que los estudios que demuestran que la movilidad en transporte colectivo es segura son resultado de ese esfuerzo. Yo creo que nadie duda que antes no era tan segura, pero ahora se ha mejorado muchísimo. Y bueno, y seguimos trabajando por mejorar. Bueno, sí, no me cabe ninguna duda, ¿no? Oye, para terminar, os voy a hacer la pregunta trampa que todos los participantes que hemos tenido el gusto de compartir estos foros que les ha tocado que modere, que os ha caído la maldición de que modere yo, es que me gusta que para terminar y antes de despedirnos, me gusta pediros un mensaje de esperanza y optimismo, sobre todo. Porque, ya sabéis que en todos los chats, en todos los chats de amigos, de familia, mira que es que nos van a confinar, oye, que no nos vamos a poder juntar en Navidad, algo de esperanza, algún mensaje positivo para todos todos nuestros amigos que están pasando este rato con esta tarde de jueves con nosotros. ¿Cómo los retos, qué retos desde vuestro ámbito del transporte, qué retos tiene la movilidad y el transporte de cara a convertirse en elementos seguros, utilizables, accesibles para toda la ciudadanía en su día a día, ¿no? En esas palabras que decía de la movilidad como un derecho, ¿no? Sobre todo, cómo van a enfocar, cómo van a afectar todas esas medidas, ese trabajo que comentaba Jaime, a las personas con discapacidad y al uso de las personas mayores o con otra necesidad puntual. ¿Empiezo yo? A ver, yo creo que este momento que estamos viviendo, que está haciendo que mucha población que estaba siempre subida en el vehículo privado se haya bajado del vehículo y esté volviendo a caminar o a esa movilidad más reducida en cuanto a número de viajes y por otra parte más cerca en cuanto a kilómetros recorridos, está haciendo que conozcan la movilidad que día a día era la que utilizaban. Personas mayores, muchas mujeres, en mayor medida que los hombres, y que se estén dando cuenta, todos en general nos estemos dando cuenta pues, de las limitaciones, de los retos, de los problemas que tenemos, problemas de seguridad vial, necesidades para ir más rápido ese último kilómetro, estos avances tecnológicos que se están produciendo para poder pues, pagar con el móvil, para no tener que estar esa intermodalidad y ese pago continuado en la multimodalidad que sea más fácil, todo
que se esté poniendo más al alcance de los usuarios la información de los transportes, cuánto tiempo falta por llegar, qué camino hago más. Puedo ir, sé que puedo ir porque luego voy a tener bastantes modos a mi alcance para poder volver. Y yo creo que todo va a ser a favor pues, de esa movilidad más sostenible. Y por otra parte, en cuanto a las personas con diversidad funcional y con más problemas de movilidad, en el día a día que había muchos problemas en cuanto a las rampas de los autobuses, aunque se ponían dobles rampas, pues luego el problema de el firme, pues muchas veces fallaba y ya se volvían a romper la rampa. Entonces, aunque había una actitud positiva y se gastaba dinero en intentar mantener los autobuses, siempre son todavía tecnologías pues, que fallan mucho, que tienen muchos problemas. Se van a producir, bueno, y claro, y en el tema de urbanismo, por supuesto, se tenía siempre en cuenta y no se ponía, y en movilidad, no se ponía un paso de peatón si enfrente no había una acera con las dimensiones que marcaba la normativa para poderlo poner, ¿no? O ya se optaba por una plataforma única o lo que sea, ¿no? Siempre se buscaban soluciones accesibles para todos. Pero con este momento que estamos viviendo, yo creo que todavía se va a fomentar mucho más y se están posibilitando, estamos ideando, ingeniando nuevas soluciones que van a favorecer y a solucionar estos retos que teníamos. Pues muchas gracias, Elvira. Jaime. Bueno, pues gracias, José Luis. La libertad es libertad económica. En este sistema que tenemos es necesario tenerla, y sobre todo es libertad de movimientos. Como nos pides un canto a la esperanza, yo diría que hay una tendencia que trae la movilidad conectada. Me he referido a ella antes como movilidad como servicio, que va a ser la movilidad autónoma, la automatización de la conducción. Yo creo que es un elemento absolutamente sustancial. Parece ciencia ficción, pero bueno, hay una serie de avances tecnológicos y sobre todo la llegada del 5G que van a permitir el despliegue de una creciente automatización de la conducción, que va a hacer que personas que hoy tienen una dependencia en su movilidad de terceros puedan hacerlo de manera autónoma, de modo creciente y con un rango, es decir, con un alcance y una distancia superiores a las que tienen en este momento. Esto, insisto, parece que está lejos, pero se está trabajando en esa dirección, y yo entiendo que el concepto de conectividad vehículo con vehículo, vehículo con persona, vehículo con infraestructura, vehículo con todo, ¿no? Como dicen los americanos, el V2X, esto va a funcionar. Es decir, va a estar ahí y va a ser un avance que va a permitir recobrar la libertad de movimientos, que es tanto como decir la libertad, a muchas personas que hoy no pueden gozar de esa libertad como consecuencia de esa disfuncionalidad a la que se refería Elvira, por ejemplo, en sus palabras anteriores. Y yo estoy convencido de que este foro, si lo hacemos dentro de unos años, de 10 años, probablemente pues ya podríamos traer casos de uso muy reales en ámbitos controlados todavía, seguramente, ámbitos urbanos, carreteras, etcétera, pero indudablemente va a producirse ese fenómeno de cambio, una automatización de la conducción y unos sistemas de transporte inteligente cooperativos, que es lo que decíamos antes de las plataformas de movilidad, que van a ser realmente tremendos. Yo confío en que solo podamos presenciar los que estamos en este foro todavía. Sí, yo creo que seguro, pero yo creo que mucho antes de lo que pensamos, estará entre nosotros todas estas cuestiones que planteas, Jaime. Y para acabar, Jaime, si nos quieres dar tu colofón y tu mensaje. Pues mira, como me gusta siempre discutirte un poco, voy a dar un pequeño paso atrás y luego dos hacia adelante, ¿no? A mí me está preocupando que esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, nos esté haciendo perder de vista otros problemas más profundos, a más de largo plazo, ¿no? Y principalmente pienso en el cambio climático, ¿no? Y en la sostenibilidad en general de nuestra sociedad. El hecho, como decía Jaime antes, de que oye, me da un poco de miedo el tren y cojo el coche, es una libertad del ciudadano, pero como sociedad tenemos que conseguir que el ciudadano elija
coger el transporte colectivo porque es infinitamente más sostenible. Tenemos que hacer lo que sea. Si no, estaremos dando un paso atrás gigante por culpa de esta crisis en cuanto al cambio climático, que es un problema que va a ser apoteósico, perdóname las palabras, si no lo corregimos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ser agorero, al revés, ¿no? Yo soy muy optimista, pienso que existe una conciencia social brutal, incomparable con la de hace, pues yo qué sé, 5, 10 años. Entonces creo que, bueno, la sociedad va a dar ese paso, ¿no? Pero siempre me gusta recordarlo, que no perdamos de vista. ¿Y por qué creo que vamos a dar esos 10 pasos hacia adelante, ¿no? Lo estamos viendo en muchos ámbitos. Lo estamos viendo a nivel de inversión de las administraciones. Oye, si ves la red de Metro de Madrid, la cantidad de estaciones accesibles que hay hoy en día, o ves la cantidad de autobuses ya que están equipados con rampas, trenes con ascensores, con aseos espaciosos para los viajeros en silla de ruedas, estamos invirtiendo, no quiero decir poco a poco, pero sí paso a paso. Está cambiando todo a una velocidad bastante rápida, considerando que son infraestructuras que viven 20 y 30 años, ¿no? No lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Y luego hay varias tendencias brutales que cuesta verlas cuando estás dentro. Una es la digitalización, lo ha dicho Jaime perfectamente con el vehículo autónomo, pero en tantos otros ámbitos de robotización y de ayuda de cobots, de ayudas a los brazos, a las piernas, a la movilidad. Hay una revolución enorme. La estamos viendo en la industria, ver las cosas sorprendentes que hacen tus compañeros en muy poco tiempo, que nos están permitiendo ir muy rápido, ¿no? Lo que veis aquí detrás, este autobús con las ruedas tan raras, se mueven las 4 ruedas, el autobús se mueve de lado, se coloca pegado a la parada para que pueda subir y bajar la gente. Tienes rampas delante y detrás para que pueda subir y bajar en silla de ruedas como cualquier otro viajero. Son centenares o millares de innovaciones que nos permite esta digitalización, ¿no? Hay un boom de innovación. Yo creo que hay una compañera mía que siempre dice que a ella le gusta decir que no es que estemos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿no? O bueno, la estamos viviendo, pero que no es solo una revolución industrial. Ella dice, y creo que es muy acertado, no recuerdo de quién viene la cita, que es la revolución de las personas, ¿no? La sociedad está cambiando de una manera tan grande gracias a la información, a Internet, a las redes sociales, los teléfonos móviles, las tablets. Estamos viendo una revolución brutal que, con esta sorprendente capacidad de adaptación que tiene el ser humano, nos cuesta darte cuenta, pero cuando paras y miras, pues cuando yo estudiaba la carrera hace unos pocos años, ahora cómo ha cambiado el mundo, dices, pero qué pasada, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que dentro de 50 años miraremos, la pandemia habrá sido un shock, y lo estudiaremos en los libros de historia, pero será un tema muy puntual en comparación con el momento que estamos viviendo de cambio como sociedad, ¿no? Y estoy seguro que dentro de 10 años miraremos ahora y diremos, pero ¿cómo podía moverse antes la gente pues con una discapacidad psicológica o con una dificultad auditiva? Es increíble cómo ha cambiado. Yo intento tomar perspectiva y es espectacular cómo está cambiando, de verdad. Las mismas empresas como la mía, en la que ves ahora que el recursos humanos, pues hemos creado una campaña ahora para reclutar gente con síndrome de Asperger y buscando las cualidades donde encajan ese perfiles en temas más de validación o más sistemáticos y cómo forman a la gente de su alrededor para que sepa trabajar con ellos, y te das cuenta pues, que el que tenía una deficiencia era su compañero, porque no sabía entender las necesidades de su nuevo compañero. Y ves cómo todas las empresas están haciendo esto. Es un cambio social tan bestial, de verdad. Vamos, yo entiendo que uno tenga la tentación de ser pesimista. Yo mismo muchas veces tienes ratos malos, pero cuando te paras y tomas perspectiva, es que estamos viviendo una época de cambio alucinante, alucinante, de verdad. O sea, a todo el que esté ahora mismo en un momento pesimista, por favor, levanta la cabeza y recordarás esta época como una época de cambio positivo espectacular. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que además que como posiblemente no se ha vivido en toda la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? O que obviamente que no recordamos ninguno de los que estamos aquí, pero seguramente no se haya vivido, ¿no? Y sobre todo cómo va a seguir evolucionando, como tú bien dices, ¿no, Jaime? Muchísimas gracias, Elvira, Jaimes, a los dos Jaimes. Aprovecho y enganchando hablabas de las personas, de la accesibilidad, por ejemplo, que estabais llevando a cabo, Jaime, en vuestros elementos de movilidad, autobuses, trenes, etcétera. Y aprovecho para transmitirte una pregunta que hay en el chat, que hablaban de que
preguntaban qué medidas estaban tomando en los elementos de transporte para personas sordas. Yo sé que vosotros habéis estado trabajando en ese tema de la comunicación para las personas, entonces si nos puedes contestar un poquito en qué línea estáis trabajando. Bueno, se está trabajando mucho, precisamente nosotros estamos trabajando con Fundación 11 en utilizar, ¿no? Formas alternativas, sobre todo la visual, ¿no? Tanto en la rotulación, etiquetado, como en todos los paneles de información electrónicos y estáticos. Se está estudiando un poco el transporte, lo que llamamos en inglés wayfinding, ¿no? Es una especie de filosofía de pensar el transporte más desde el punto de vista del usuario, cómo va a guiarse él desde que entra en el sistema de transporte hasta que sale. No solo pensar en el vehículo, sino pues, que sepa encontrar la puerta, la zona. Luego, en el caso de las personas con dificultad auditiva, también estamos trabajando en desplegar los bucles de inducción dentro de los trenes, que no es nada fácil, porque es un entorno que electromagnéticamente es muy complicado. Y en general, bueno, sincronizar todos los avisos acústicos con avisos visuales, asegurarse que en una estación o en tren no haya nada que se diga solo por megafonía, porque sabemos que hay un sector de la población que no lo escuchará o no lo escuchará bien. En general, con cada forma de discapacidad es tratar de imaginar, de ponerte en el viaje completo de esa persona, ¿no? Entender todo el recorrido. Pero bueno, la respuesta grande es, pues estamos trabajando con Fundación 11 en especial para aprender y para cambiar nuestros vehículos, ¿no? Bueno, sabes que ahí estaremos, Jaime, a vuestro lado. Muchísimas gracias. Vamos a terminar. Sí quería transmitiros, no hay muchas más respuestas, con lo cual yo creo que a la gente le ha quedado súper claro todo lo que les habéis contado. Pero sí que deciros que hay muchísimos agradecimientos en nuestro chat, pues sobre la temática, que ha encantado a todas las personas que están allá al otro lado. Y sí que me gustaría, antes de terminar, compartir, mientras nos despedimos, una encuesta que nos va a ayudar a mejorar sobre contenidos, duraciones, pues diferentes cosas para que podáis rellenar. No sé si está saliendo ya la encuesta en pantalla, pues ahí la tenéis. Y bueno, pues como podéis ir rellenándola, hemos hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? De movilidad, de plataformas, de estrategias, de derecho, de sectores. Hemos hablado de cosas muy interesantes que en el día a día de la movilidad de nuestras ciudades tenemos que tener en cuenta para rediseñar, repensar toda esa movilidad en nuestras ciudades y en nuestros territorios, ¿no? Sí, perdona, Elvira. Sí, no, me gustaría hacer un comentario a una de las cosas que ha dicho Jaime, el segundo, el de Alstom. Que decía que la movilidad, que ha sido uno de los grandes damnificados, y como que me ha parecido como un poco de queja de que no estuvieran bien reconocidos. Y yo creo que no, que la sociedad reconoce el trabajo y el sacrificio tanto de los taxistas en su momento, cuando estábamos todos encerrados y no se veía pasar un alma por la calle y estaban los taxistas sin siquiera mascarilla, y también lo de los trabajadores de los transportes públicos. En muchas calles, cuando pasaba el autobús, se le aplaudía al autobús, y entonces pues yo creo que la sociedad reconoce el trabajo también de los transportistas, también de los servicios de paquetería, tantos sectores que están sacrificados en este momento. Pues muchas gracias, Elvira. De verdad, me gustaría volver a agradeceros vuestra participación, ese tiempo que nos habéis concedido a todos para pues, contar vuestra visión en materia de movilidad, desde cada uno de vuestros ámbitos en el que trabajáis en el transporte, sobre todo porque yo me quedaría con una frase, ¿no? Que la movilidad es un derecho social fundamental, al mismo nivel que puede ser la educación y la salud, un derecho social de todas las personas,
y que no volvamos a cometer los mismos errores que hemos venido cometiendo durante muchos años, dejando afuera pues, a las necesidades de todas las personas en esta nueva oportunidad de rediseño, ¿no? Emplazaros a todos al próximo foro de expertos en el que hablaremos de la adaptación de los nuevos modelos de vivienda a las necesidades de todas las personas, que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre a la misma hora que hoy, a las 5 de la tarde. Recordaros que tenéis a vuestra disposición la plataforma Accesibilitas, una plataforma referente con todos los contenidos en materia de accesibilidad, y bueno, que yo creo que es muy interesante. Recordaos nuestro boletín Innova Accesibilidad, en donde podréis descubrir todas las innovaciones en materia de accesibilidad y diseño para todas las personas que en diferentes ámbitos se están aplicando en el mundo de la tecnología. Y recordaos que también podéis certificaros según aparecen las indicaciones de todas las invitaciones que recibís cada semana en los foros. Jaimes, Elvira, muchísimas gracias, de verdad, y no me queda más que también agradecer a todos vosotros que estéis al otro lado. Cuidaros todos mucho y un fuerte abrazo desde la Fundación 11, y aquí estamos para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.